Quiero darle la bienvenida a todos los que se conectan, las millones de personas que se conectan, aleluya, y que están hambrientos de escuchar esta palabra que Dios depositó en mi corazón. Voy a tratar de ser breve, aunque muchos saben que cuando digo que voy a ser breve es cuando más demoro. ¿Cuántos saben eso? Amén. Yo titulé esta palabra o esta enseñanza, quiero ir suave para poder enseñar: Dios aún habla. Dios aún habla. ¿Cuántos saben que Dios aún habla? Entonces, hay tres maneras que Dios habla. Y podría mencionarle, pero le voy a hablar de tres maneras específicas en las que Dios todavía habla. Y luego le voy a explicar paso a paso con los versos bíblicos para que usted me vaya entendiendo. Dios habla a través de sueños. Yo voy a repetirlo. Dios habla a través de los sueños. Dios habla a través de visiones. Pareciera que esta iglesia no entiende este idioma. Yo sé que muchos Dios le ha hablado a través de los sueños, y la razón por la cual estoy trayendo esta predicación fue porque específicamente he escuchado que aún niños están teniendo sueños. Dios habla a través de trances. ¿Cuántos saben que Dios habla? Es una manera muy inusual que Él usa para hablar. El trance es cuando tú te sales prácticamente de tu cuerpo y vas, sales y haces. Eso lo han mezclado mucho con lo que es el esotericismo y todo lo que es brujería y hechicería. No tiene nada que ver con eso. Es bíblico y es sobrenatural. Sí, mi amor. Dios habla, escúcheme, Dios habla. El problema es que hay mucha gente que no entiende los sueños. Hay mucha gente que no entiende las visiones. Dios habla a través de la palabra, que es la manera muy común que Él usa para hablar. Pero cuando tú comienzas a tener sueños, escúcheme, iglesia, póngame mucha atención. Cuando tú comienzas a tener sueño, cuando tú comienzas a tener visiones, cuando tú comienzas a tener trance, te puedo asegurar que tu vida está ligado a un llamado profético. Ahora, hablando en ese concepto y tirándome el otro concepto, cuando yo comencé a estudiar esto, me quedé pensando, porque dije: wow, Dios, tú tienes una manera tan particular de hacer las cosas. Lo que pasa es que el mundo se desvió con algunas cosas y tomaron los sueños y lo malinterpretaron, tomaron las visiones y lo malinterpretaron. ¿Alguien está aquí? Ahora, hay dos mensajes específicos que la iglesia tiene que estar trayendo en estos tiempos. El primero es la llenura y activación del Espíritu de Dios. No. Yo pensé que yo iba a recibir más amenes. El primer mensaje que la iglesia debería estar trayendo en estos tiempos es la llenura y activación del Espíritu de Dios. Enseñarle al pueblo a que vaya en busca de la llenura del Espíritu de Dios. Se lo voy a romper ahora, ¿ok? Y el segundo mensaje debe ser el reino de los cielos. Entonces, dos mensajes, anote esto: dos mensajes que la iglesia debería estar enfatizando en estos tiempos es llenura y activación del Espíritu de Dios. Y segundo, tiene que ser el mensaje del reino de Dios. ¿Alguien está aquí? Pero pregúnteme por qué. Porque Jesucristo va a regresar
pero va a regresar a buscar una iglesia como la dejó. Usted no ha entendido. Jesucristo vuelve a buscar una iglesia como la dejó. Si usted no me cree, busque Hechos capítulo 2. Y ahí voy a empezar. La Biblia me dice a mí que cuando Jesucristo iba a ascender a los cielos, le dio instrucciones a los discípulos. Dijo que no se moviera de Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu de Dios. Escúcheme. Jesucristo le dio instrucciones específicas a sus discípulos y le dijo: mire, no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes reciban poder de lo alto. Pregúnteme por qué, demándeme por qué, pastora, por qué. ¿Por qué? Porque escúcheme, porque sin poder no se puede hacer. Sin poder no se puede hacer. Te lo voy a explicar así. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 20 versículo 24 que cuando Jesús resucitó, a las primeras personas que se le aparece es a sus discípulos. Los discípulos estaban escondidos. Escuchen, lean la Biblia. Los discípulos estaban escondidos y tenían miedo. A alguien Dios le está diciendo: ten paz, ten paz, ten paz. Estoy contigo. El mismo Dios que estuvo ayer es el mismo Dios que está hoy. Vamos, a alguien Dios le está diciendo: ten paz, ten paz. Yo soy tu Dios, ten paz. Y la Biblia dice que sus discípulos estaban totalmente escondidos y que tenían miedo porque habían crucificado al maestro al que ellos seguían, y la próxima víctima iba a ser ellos. Pero Jesús llega y le dice: tengan paz, estoy con ustedes. Escuchen esto. Después de que Jesús le dice tengan paz, la Biblia dice que caminó con ellos y sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Escúchame, Jesús era el único que tenía el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Él tenía el poder para hacer. Voy a explicarle a algunos locos que no me entienden todavía. ¿Qué sucede, Suri? Que el Espíritu Santo vino sobre Jesús cuando fue bautizado, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Por eso que después fue llevado en el Espíritu y fue tentado, porque él estaba lleno de poder. Aquí hay una cosa es que tú tengas el Espíritu Santo, que sé que la mayoría de iglesias lo tiene, pero una cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Dios está buscando gente llena del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que Jesús sopló. ¿Qué sucedió? Si tú te vas al Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo no estaba en nadie, estaba sobre las personas para que ellos pudieran hacer. Estaba sobre la vida de Sansón, Sansón podía hacer. Estaba sobre quédense quietecito, déjeme esto. Estaba sobre la vida de Sansón para que Sansón hiciera. Estaba sobre la vida de David para que David hiciera. Poder, el Espíritu Santo te da poder, Suri, pero no que tú lo tengas, sino que estés lleno. Porque tú puedes tenerlo, pero estás desactivado. Hay muchas personas que lo tienen, pero están desactivados. Y por estar desactivados es que no pueden tener poder para hacer. No hay poder para hacer. ¿Por qué tú crees que muchas veces tú no le puedes hablar a nadie sobre Dios? Porque es que tú no estás lleno. Cuando estás lleno, tú puedes hablar con poder. Ay, yo vine a hablarle a una iglesia que va a estar. Yo vine a profetizarle a la iglesia de Jesucristo que va a estar lleno de poder para poder trastornar el mundo. Y la Biblia dice que Simón Pedro, me llama mucho la atención esto y me tengo que detener, porque Simón Pedro era el más cobarde. La Biblia dice que Simón Pedro
era valiente cuando estaba con Jesús. Fíjate bien, cada vez que estaba con Jesús, Simón Pedro podía hablar. Simón Pedro estaba caminando con el maestro, sabía quién era el maestro. Por eso que él mismo se le reveló y le preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Porque los que estaban con él ni siquiera sabía quién él era. El único que recibió la revelación de quién era que estaba con él era Simón Pedro. Y por eso que Dios le dijo: sobre ti, Pedro, voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer. Te voy a dar poder. Todavía no podía darle poder, solamente podía declarar una palabra, porque el poder venía después que Cristo se fuera. No, está muy fuerte. El poder, escúchame, el Espíritu Santo fue lo que Adán y Eva perdieron en el jardín del Edén, y Jesús vino a devolverle a la iglesia lo que se perdió. La iglesia, escúchame, la iglesia no puede hacer nada sin poder. La iglesia no puede hacer nada sin el Espíritu de Dios. Por eso que hoy en día hay muchas iglesias frías, muertas y vacías. Ay, 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 ay. Hay mucha iglesia, estoy hablando de edificio y del cuerpo. Hay mucha gente que están caminando con Jesús, pero no está Jesús. La Biblia dice que Jesús le da unas instrucciones después que le dice: recibe. ¿Por qué le dijo? Pregúnteme, ¿por qué le dijo recibe? Porque el Espíritu de Dios no estaba en ellos. Solamente podía estar en ellos cuando se fuera Jesús. Por eso que él dijo: me voy, pero no los dejo solo. Les voy a enviar a otro, al Consolador, al Guiador, al Paracleto, al que le va a dar poder, al que lo va a guiar. ¿Alguien está aquí entendiendo? Vamos, si se lo va a dar fuerte, aplaude. Aplaude porque es para Dios. Vamos, tú estás entendido de lo que te estoy hablando. Y es impresionante porque el mismo cobarde Simón Pedro espera en el aposento alto con los 11 discípulos más, y espera un momento. Sucede lo que todos conocemos como el día de Pentecostés. En el libro de Hechos capítulo 2 recibieron el Espíritu Santo en el primer momento, pero no fueron llenos. Le voy a explicar por qué. Porque cuando estaban en el aposento alto, Miguel, estaban ahí y recibieron, comenzaron a hablar otras lenguas. Habían judíos, habían griegos, habían egipcios, habían de toda clase de personas, y ellos pudieron hablar en otras lenguas que eran de ellos mismos. Pero hay algo impresionante que me llama la atención. La Biblia describe que después el mismo Pedro cobarde, el que se escondió, el que negó a Jesús, fue el que se levantó con los 11 discípulos y le dijo: oídme todos, hombre. Cuando un Pedro sin el Espíritu Santo iba a hablar así, él estaba lleno de poder y podía pararse y hablar y declarar la verdad de Cristo. Alguien está aquí que me puede entender en esta hora. Solamente los que están llenos pueden hablar, pueden declarar, tienen poder para hacer. Y la Biblia dice que Pedro le dice: oídme, varones judíos, y empezó a predicarle y le dijo al mismo Jesús: nosotros somos testigos del poder que había en él, somos testigos. Ustedes los crucificaron, pero ciertamente somos testigos indubitablemente. O sea, estábamos ahí, no hay duda de que era Jesús al que ustedes crucificaron. Ahora escúcheme, ese mismo Jesús murió, resucitó, lo vimos ascender al cielo y nos dijo que nos quedáramos aquí porque íbamos a recibir poder de lo alto. Escúchame, después de eso Pedro no solamente quedó ahí, de ahí se salvaron 3,000 personas. Mira lo que hace el poder. La iglesia necesita poder. ¿Por qué le dije llenura y activación? Porque sin eso no podemos hacer nada. Tienes al Espíritu Santo el día que te convertiste, fuiste sellado, pero ahí lo dejaste. Hablaste en lengua, la manifestación del Espíritu Santo, pero ahí lo dejaste. Dejaste todo ahí. Viniste solamente a hacer una litúrgica. Vienes a la iglesia solamente por costumbre. No vienes porque te agrada y porque te gusta y porque entiendes que hay dentro de la iglesia. Alguien está aquí escuchándome.
¿Sabe por qué sé que ellos recibieron en Juan 20:24 solamente el Espíritu de Dios? Que se fue cuando Jesús venía, que fue lo que Adán y Eva perdieron. Y eso es solamente escudriñando y recibiendo la revelación. Ellos recibieron el poder después en el aposento alto, en el libro de Hechos capítulo 2. Pero después de eso, la Biblia dice que Simón Pedro iba caminando directo a la iglesia, iba caminando al templo en la hora novena, y se encuentra un paralítico en la puerta de la hermosura, vamos, pidiendo dinero. Alguien leyó esa parte y estaba pidiendo. Y cuando estaba pidiendo, él le dijo: mira lo que te voy a decir, Pedro, Pedro, estoy hablando de Pedro, el que negó a Jesús, el cobarde, pero lleno de poder. Tú también puedes estar así. Vamos, ¿quién me puede decir? El que se llena de poder habla, el que se llena de poder predica, el que se llena de poder no le da miedo, el que se llena de poder habla. El que se llena de poder camina en ese poder. ¿Qué tú me estás hablando a mí? Yo sé lo que tiene ese poder. No me da miedo hablarle, no da miedo. Uno predica con autoridad, uno habla con autoridad, uno sabe que es lo que uno porta. Y la Biblia dice que Pedro iba entrando y este hombre estaba pidiendo, y Pedro se le acerca con autoridad. Pedro, estoy hablando del que negó a Jesús, el que tenía miedo, el que no le hablaba a nadie, el que decía la salvación es solamente para judíos. Pedro, pero se le declaró una bendita palabra a Pedro. Y él le dijo con autoridad: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate, escúchame. Poder para hacer. Pedro fue invertido de poder para hacer. Nadie, el que tiene llamado, necesita ser lleno del Espíritu Santo, porque el llamado tiene que venir con el poder para hacer. Si no, se te va a hacer difícil hacer el trabajo que Dios te mandó a hacer. Hablamos ayer de asignación. Si tú tienes una asignación, no vas a lograr hacer esa asignación si no hay poder para hacer. Pedro y todos los discípulos en el libro de Hechos, la Biblia luego dice que solamente la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¡Qué poder para hacer! Llenura. La iglesia necesita la llenura del Espíritu Santo de Dios. Suri. No hemos conformado, iglesia. Escúchame, varones gentiles, griegos, judíos, romanos, evangélicos. Escúchame, por favor. La iglesia se ha conformado en saber que solamente recibe el soplo, pero no ha buscado la llenura para hacer. Si tú te llenas, tú tienes el poder para hacer. Hasta el que maneja el audio y video tiene que llenarse del Espíritu. El que canta en la alabanza tiene que llenarse del Espíritu. ¿Por qué? Porque se necesita poder para hacer. Se necesita poder para hacer. No se puede sin el poder. Y luego, si tú me preguntas ¿cómo es que Dios aún habla? Y Dios habla a través de los sueños. Tengo un mensaje poderoso con eso de los sueños, porque yo estaba meditando cómo es que tú agarras y los sueños. Y te voy a soltar un momentito del poder, porque ya estás entendido que lo que tú necesitas y yo es llenarnos cada día del Espíritu de Dios. Y con este mensaje te tienes que ir dispuesta a llenarte, porque hasta mi secretaria necesita ser llena. Porque cuando yo le doy instrucciones que ella no entiende, que viene del reino, y que cuando ella quiere hacerlo y ella dice, pero una locura, si ella no está llena no lo va a hacer. Poder para hacer las cosas mínimas del reino. Se necesita la llenura. Se necesita del Espíritu de Dios. Y qué cosa tan irónica que la gente no busca más eso, sino menos eso. Y que tú quieres predicar, ¿qué? ¿A quién? Si cuando ya tú veas la cara fea, tú no quieres hacerlo más. Porque es que cuando tú tienes poder, tú estás lleno. Aunque te pongan cara de fúchila en la calle, tú vas y tú le hablas de Cristo a quien sea, hasta el más mafioso. Tú le hablas de Cristo, porque tú tienes poder para hacer.
Estás lleno. Ese es el gran problema, Suri. Porque el Espíritu de Dios no podía estar antes. Jesús tenía que darnos de nuevo lo que se perdió en el Edén. El Espíritu de Dios se fue del hombre. Esa fue la muerte espiritual. El único que iba a darte, que tiene el poder para darte el Espíritu de Dios, es Jesús. Cuando tú confiesas, aceptas a Jesús, el Espíritu de Dios viene y te sella. Pero ahora necesitas llenarte. Ahora vamos a Joel capítulo 2 versículo 28. Me lo sé todo aquí. Lo tengo aquí metido. Me llama mucho la atención, porque los dos que hablan de llenura, uno en el antiguo pacto, y todavía Pedro, cuando agarra a Suri, Pedro cuando le habla a los varones gentiles, a los judíos, a los griegos, y le dice: aquí no hay ningún mozo, aquí nadie está ebrio, aquí nadie está borracho, aquí lo que está pasando es lo que profetizó, lo que habló Joel en el libro de Joel capítulo 2 versículo 28: y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y los jóvenes, escúchame, empezó a decir 3 puntos. Los jóvenes, mírelo ahí. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos. Yo no sé qué versión es esa. Y los jóvenes recibirán visiones. Escúchame, en la versión Reina Valera 1960 dice así: los jóvenes tendrán visiones, tendrán sueños los ancianos, y las hijas y los hijos profetizarán. No sé en qué versión, pero mi versión dice otra cosa. Y lo que le quiero decir aquí es 3 puntos. Esto: profetizar, sueños y visiones. Escúchame, de las 3 formas que Dios habla. ¿Por qué usted cree que el ministerio profético es el más atacado en este último tiempo? Porque el profeta lo que hace es que te alinea tu destino. Escúchame, la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y también dice: créele a los profetas y serás prosperado. Pero ¿cómo que Mateo 24 luego me explica? En el libro de Mateo 24 me habla de las señales antes del fin. Y a veces solamente nos enfocamos en los primeros capítulos, donde dice: habrán guerras y rumores de guerra, habrán terremotos, habrán hambre, habrá esto, habrá lo otro, habrá. Entendemos eso, pero no se fijan en la parte donde dice: pero no será el fin. Escucha, ¿por qué le dije que los 2 mensajes más importantes en este tiempo es llenura y activación? Porque sin poder no puedes hacer. Y el otro era el mensaje de reino, porque Mateo 24 capítulo 14 habla de que y no vendrá el fin hasta que el mensaje de reino no sea predicado en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Pero escúchame, más abajo de Mateo 24 capítulo 7 versículo 8 empieza a decir: tengan cuidado que a muchos lo van a engañar. Si te vas más arriba, más en el 24, por ahí 20:21, te vas y te das cuenta donde dice: tengan cuidado con los, porque vendrán muchos profetizando, vendrán muchos falsos. Pero esa palabra muchos es porque ya han existido falsos profetas. Ahora iba a ir en aumento. Pero espérame, el libro, escúcheme, estoy dándole aquí escatología, estoy buscándole, estoy escudriñándole la Biblia para que usted me entienda. Y me estoy yendo otra vez a Joel capítulo 2 versículo 28. Pero sin embargo Joel luego dice en el capítulo 2 versículo 28: y en los últimos tiempos, en esto, y dice: después de esto, ¿de qué? Cuando tú te lees arriba en el contexto te vas a dar cuenta como una catástrofe. Después de esto derramaré. ¿Qué es derramar? Voy a darte lo que pasó en el aposento alto. A todos los que desean se lo voy a dar. Escúchame. Y luego van a profetizar, van a tener sueños y van a tener visiones, que son 3 maneras con que yo hablo. Mi voz se le fue, se me fueron algunos. Lo voy a repetir: las 3 formas en que yo hablo, que es sobrenatural para muchos, pero es natural para mí. Porque a Abraham le hablé en sueño y le hablé en visiones. Es más, Abraham fue el primero profeta. Si no me lo crees, cuando Abimelech se iba a casar o iba a tomar por esposa
a la esposa de Abraham, Dios se le aparece a Abimelech, un impío, en sueño, y le dice: mejor que no la tomes, porque el hombre que está ahí es profeta y va a orar por ti. Hablando de Abraham. Cada persona escucha Biblia. Le estoy revelando la Biblia, le estoy revelando la palabra. Cuando tú te escudriñas, tú vas a decir: oh my God, esto conecta con esto, esto conecta con esto. Abraham fue el primero en mencionarse profeta en la Biblia. ¿Por qué? Porque tenía estas tres características: visión, sueño, palabra profética. ¿Por qué lo profético ha sido muy atacado? Porque sin profecía, sin la voz de Dios, el pueblo se desenfrena. Dios habla, lo que pasa es que hay charlatanes. Pero eso no quiere decir que no hay buenos. Dios habla, hay profetas legítimos, genuinos y buenos. Hay profetas que son tan direccionales. ¿Y por qué que iba a ser tan atacado? ¿Por qué Él no dijo: tengan cuidado? Él dijo: tengan cuidado con la profecía, los falsos profetas, y tengan cuidado con muchos que se levantarán diciendo: yo soy el Cristo. Pero engañarán a muchos en la profecía, porque en los últimos tiempos, como el Espíritu de Dios iba a estar sobre toda carne, escúchame, toda carne, hasta el impío te puede profetizar. Hasta el impío puede estar profetizándote. Dios lo usa. Ah, ¿tú no me lo crees? Nabucodonosor tuvo un sueño profético. Dios le habló. Dios habla a toda carne. Pero en este tiempo el Espíritu de Dios iba a derramarse aún más sobre toda carne. Con esto le quiero decir tres cosas. Traten de visualizar y de analizar y conocer sus sueños. No le pongan parabrisas ni interruptor a su sueño. ¿Qué son los interruptores de tu sueño? El Facebook, el Instagram. Si es lo último que tú ves cuando tú te vas a dormir, tú vas a tener pesadilla. Te estoy hablando todavía de las dos puntos que tenemos que hacer. Dos mensajes que se tienen que soltar en estos tiempos: llenura y activación del Espíritu de Dios, porque la gente está desactivada del Espíritu de Dios. La gente lo tienen desactivado. Le hablan hoy, mañana no. ¿Y qué poder tú vas a recibir ahí? Los discípulos caminaron en poder, hablaron en poder, hicieron en poder. ¿Qué poder vas a tener ahí? Llenura y activación. Y ahora el mensaje del reino. ¿Por qué la profecía ha sido lo más? Yo he visto a los religiosos decir: tú quieres la profecía, ve a la Biblia. Dios habla también en sueño, papá. Para tu sorpresa, Dios le habla. Dice que no hay nada que no suceda sin que Dios no le muestre a sus siervos, los profetas. Dios habla a los profetas. Dios te habla en sueño y te muestra peligro. Y cuando tú dices: wow, pasó, yo tuve un sueño, Dios me lo mostró. Era la voz de Dios, pero en sueño. Y en estos últimos tiempos eso va a ocurrir. Esto es profético. Eso va a ocurrir más que nunca. Dios va a comenzar a revelarle a las personas en sueño, en visiones, y va a ser Dios. A la medida que tú vas buscando de Él, más se te revela. ¿Alguien me está escuchando? Pastora, si Dios dijo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, derramaré de mi espíritu sobre todo ser humano, también sobre los impíos. Si no me lo cree, la esposa de Potifar. No toque a ese hombre. Ese hombre de Dios no era impía. También se le reveló a Labán cuando iba a perseguir impíos. Era gente que no tenían el Espíritu de Dios, pero como Dios iba a derramar. Y ahora más que nunca, escúcheme, iglesia, escúcheme como nunca. Si Dios te está dando sueños proféticos, escríbelo y háblalo, porque hoy más que nunca es el método que Dios está usando. Según Joel 2:28, lo está usando, se le está revelando a la gente en sueño. Dios. ¿Y cómo yo sé que Dios, pastora? Parábolas. Hay sueños que son tan claros, pero hay sueños con tanta parábola. Primero me enseñó un mozo, después me enseñó un árbol. Vaya
oyes, Dios habla así, pero ¿cómo es que Dios me enseña? Y luego cuando uno todo, es que Dios me quiere decir esto. Derramaré de mi espíritu. Vamos, iglesia. Yo sé, cuando yo estaba escribiendo esto, el Señor me reveló y me dijo: ¿sabes por qué tu iglesia ha sido tan atacada? Porque tú tienes una cuna de profetas en tu iglesia. Yo pensé que se lo iba a dar más fuerte. Gente que tiene don de profeta. Gente que Dios se le está revelando en sueños. Gente que Dios le está hablando en sueños y visiones. Gente que me dice: yo vi, cerré los ojos, pero estaba viendo con mi espíritu. De comida de águila. El que no entiende las cosas sobrenaturales de Dios me va a ver como loca. Dios habla, Dios todavía habla. ¿Sabes por qué Dios habla? Porque Él no está muerto, Él está vivo. Dios habla. ¿Sabes por qué todavía habla? Porque si tú estás en Él, Él está en ti. Dios todavía te habla. Dios todavía habla. Dios todavía habla. Yo tuve un sueño. La gente me dice: es que yo tuve un sueño. Y cada vez que sueño, no es místico como muchos lo quieren poner, es poder de Dios. Se llama derramamiento del Espíritu de Dios. Joel 2:28. Y si los que lo buscan lo van a entender con claridad. Por eso que una vez cuando Jesús estaba con sus discípulos, a algunos le habló en parábola y al otro le habló claro. Le dijo: ellos no me entienden, por eso le hablo en parábola. Ustedes me van a entender. Dios habla y a veces, muchas veces te muestra en parábola, porque el grado de tu búsqueda, escribe esto, en el grado de tu búsqueda. Por eso que muchas veces tú no entiendes el sueño, pero cuando tú buscas con intensidad, el sueño va a ser tan revelador, porque tú conoces. Estoy hablando de la búsqueda de la presencia de Dios, búsqueda de la llenura de su presencia. Dios todavía habla, Miguel. Niños teniendo sueño. Hubo un niño que se me acercó y me dijo: yo soñé que Jesús venía en las nubes. Nadie le dijo de eso. ¿Dónde escuchó eso? ¿Dónde vio eso? Si ni siquiera la escuela dominical va, se sienta ahí mismito. Y escuchó, dice: tuvo un sueño donde Jesús venía en las nubes. Lo vi venir en las nubes. Un niño. Revelación. Dios está hablando de mil formas. ¿Qué sucede? Que solamente nos enfocamos en Mateo 24, los primeros capítulos. Habrán guerra, rumores de guerra, pero te dice: y no será el fin. Será el fin de una era. Cuando hablo de era, hablo de civilización. No voy a entrar en eso. Vendrán tiempos duros, sí, vienen tiempos duros. Pero esos tiempos duros van a provocar el gran avivamiento que estamos esperando. Yo voy a repetirlo y es profético. Esos tiempos duros van a provocar el gran avivamiento. Por eso que usted y yo tenemos que estar conectados buscando las almas, porque hay una asignación. Ay, si se lo va a lo fuerte, vamos, déselo. Usted y yo tenemos una asignación, y nuestra asignación son las almas. Busca la llenura, busca el reino, ordena tu vida para que tú puedas hacer la asignación que te mandó a hacer. ¿Por qué el mensaje de reino, Suri? Porque el mensaje de reino se trata de dos cosas. Nos lo enseñó el apóstol. Dos cosas: orden y justicia. El reino consta de esas cosas: orden en tu finanza, orden en tu matrimonio, orden en tu familia, orden. Jesús vino a hablar del reino, vino a establecer el reino en los corazones de las personas. Cuando Jesús habla del reino, el evangelio son buenas nuevas, pero en las buenas nuevas te proyecta el reino con orden y justicia. Dios es un Dios justo. Tú no puedes estar aquí creyendo que vas a hacer más de 2 y 3 cosas, porque la justicia de Dios no te lo permite, y el reino mucho menos. 2 mensajes, Miguel, el Espíritu de Dios me lo reveló. 2 mensajes. Provoca a la gente a llenarse más del Espíritu de Dios para que tengan poder para hacer. No hay llenura, no hay poder. No hay llenura, no hay poder. ¿Quieres poder? ¿Quieres predicar afuera? ¿Quieres hablar a las almas? ¿Por qué no se convierte? No hay poder en tu mensaje. Llenura, activación, el mensaje del reino.
¿Por qué las predicaciones de la pastora Yanina son bien fuertes? Porque te habla de reino. El reino es: ordena tu casa, ordena tu familia. Tú no puedes pensar que tú vas a hacer aquí una mujer una cosa y afuera tú eres otra cosa. Arréglate con Dios, da testimonio. Ese es el reino. Juan el Bautista te lo iba a decir más duro. Te lo dice: arrepiéntete. Y tampoco es una mala palabra, porque Jesús habló de arrepentirse y lo dijo muchas veces. Era: cambia tu manera de pensar para que tu manera de vivir cambie. ¿Alguien está entendiendo el lenguaje que estoy hablando? Suri, va a haber un derramamiento. Escúchenme. Va a haber un derramamiento del Espíritu de Dios como nunca, a la medida que tú lo vayas buscando. Se te va a ir revelando. Hay gente que no se le ha revelado Cristo, que Él ha querido revelarse con claridad y no ha podido porque no tiene intensidad en su búsqueda. Voy a repetirlo. Hay gente que no se le ha revelado Cristo en la intensidad que tiene que buscarlo, porque en su búsqueda no hay intensidad. En su búsqueda es muy pobre la búsqueda a Dios. Buscan a Dios por 5 minutos y quieren a Dios que lo llene de poder por 1 hora, 2 horas. Eso no puede ser. Eso es imposible. Si tú tienes un amigo, tienes que pasar tiempo con ese amigo. Para que tú conozcas al amigo, el amigo te conozca, tiene que pasar. Y mientras más tiempo pasas con él, más te confía. ¿Alguien está aquí? Pedro tenía poder para hacer después que fue revestido de poder. Pero hay otra cosa que me llama la atención. Ellos anhelaron y fueron obedientes. Ellos podían haberse movido y decir: aquí, ¿qué poder va a bajar? Pero ellos vieron todo el poder vieron todo el poder. Es más, nada más en Juan 20:24, cuando habla de que Él sopló y le dio: reciban al Espíritu Santo. Eso me da a entender que no lo tenían, que no estaba en nadie, solamente en Jesús. Jesús ya iba a ascender. Jesús ya podía liberar al Espíritu Santo. Vamos, si se lo va a dar fuerte, dáselo fuerte. Es para papá. Aplaude porque es para ti. El final del discurso, como decía Eclesiastés, 2 mensajes, Suri. Llenura, activación, porque te va a dar poder para hacer. Y el reino. ¿Por qué el mensaje de reino? Mateo 24:24. Y no vendrá el fin hasta que este mensaje de reino, que el que estoy predicando aquí, no sea predicado en todo el mundo. Porque el mensaje de reino va a traer orden y va a traer justicia. ¿Orden a qué? Orden a tu vida primero y luego a las demás vidas. El que no quiere orden tampoco puede adquirir el reino. La gente que quieran vivir en desorden no puede nunca recibir los beneficios del reino. Porque el reino se trabaja con orden. No hay nada en el reino en desorden. El reino, los beneficios del reino se adquieren con orden. Los beneficios del reino se adquieren con justicia. No puedes vivir en desorden y después decir: Señor, bendíceme, dame, quiere, Esas son ovejas. Nosotros entendemos que ya no somos ovejas, somos hijos de un gran rey. Y si ese rey va a regresar, va a venir a buscar un gobierno en orden. Vamos, déselo fuerte a papá. Póngase de pie con gozo y con alegría. Nos despedimos de las redes. Gracias. El mensaje es corto, preciso, macizo. Necesitaba desatar este mensaje en el espíritu de alguien.